Ok, aquí vemos claramente que nos quedamos en los 7 truenos. Estos 7 truenos emitieron sus voces, lo que implica que pronunciaban palabras con significado y que Juan las entendió. Sin embargo, rápidamente se le dio una orden: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Nosotros no conocemos la naturaleza de estos juicios, porque Dios no quiso revelárnosla. Por lo tanto, es inútil especular sobre lo que dijeron. Son juicios, hermanos, hermanas. Dice en Deuteronomio capítulo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Entonces, ahí nos quedamos en esa parte, pero vemos que el ángel en Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7, hace un juramento, ¿sí? Y dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, hermanos. Dice que aunque las cosas que los 7 truenos habían dicho fueron selladas y no nos han sido reveladas, ahora nos encontramos con un solemne juramento del ángel que nos comunica un mensaje de gran importancia. Amén. Entonces, ¿qué es este mensaje? Bueno, este mensaje es un mensaje de alguna manera de advertencia, Dice, para empezar, notemos el gesto del ángel al hacer el juramento. Dice que levantó su mano al cielo y juró. Este era el ademán común en la antigüedad para acompañar un juramento, como lo hacen en Génesis 14:22, hermanos. En Génesis 14:22 nos lo menciona la palabra del Señor. ¿Sí? Lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, para que lo podamos entender de una manera sencilla. Génesis 14:22 dice: Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Dios mismo lo hacía así, y lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 32, versículo 40. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro, tan cierto como que yo vivo. Y si también nos recuerda la postura del ángel mencionado por Daniel mientras hacía otro juramento. Esto nos lo dice en Daniel 12:7. Vamos a Daniel. Vamos al libro de Daniel 12:7. Y dice la palabra del Señor: el hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. ¿Ok? Entonces aquí vemos, hermanos, que pues la palabra es muy explícita, la palabra es muy clara. Por eso Dios los juramentos lo toma como algo muy serio. Y luego dice, luego vemos que el juramento adquiere una extrema solemnidad debido a la prolongada descripción en el que se hace de Dios. ¿Sí? Dice que juró por el que vive por los siglos.
Permítanme, que quiero compartirles la diapositiva. Para que la vean. Aquí vemos que el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Ok? Bueno, aquí nos quedamos, hermanos, en la enseñanza pasada. Vamos a orar para que Dios nos dé la iluminación, el entendimiento para esta parte que sigue, y vamos a orar. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias, Señor, porque queremos aprender de tu palabra. Hoy pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, en todo tiempo, Señor. Danos iluminación, danos entendimiento, danos sabiduría, danos inteligencia espiritual para poder comprender tu palabra, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y te damos gracias. Ok, bueno, entonces aquí vemos, hermanos, claramente que el juramento implicaba que el ángel estuvo a punto de decir algo que era de suma importancia, y que además invocaba a Dios como garantía de que todo lo que se iba a decir era verdad. Recordemos, hermanos, que para Dios el hacer juramentos en nombre de Él es algo muy serio, ¿sí? La Biblia dice que no tomarás en vano el nombre de Dios. Dios quedaba comprometido en lo que se estaba diciendo, era verdad, y también en que se cumpliría este juramento. De otro modo, si lo que el ángel estaba diciendo en su juramento no fuera cierto, Dios mismo tendría que intervenir para castigarle. Recordemos que los juramentos en vano, hermano, la Biblia dice que, por ejemplo, que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. La Biblia dice, por ejemplo, que no tardemos en cumplir nuestras promesas a Jehová, porque Dios no te va a tomar por inocente, sino al contrario, te va a tomar por culpable, y eso te va a haber un castigo. Entonces vemos que en cuanto a la invocación que se hace de Dios en el juramento, se destaca su carácter eterno y también sus actividades creadoras en este mundo. Esto reconoce de modo que Dios es el soberano y dueño del absoluto del universo, y tiene todo el poder y derechos para garantizar el cumplimiento final del contenido del juramento. Entonces vemos que llegamos por fin al contenido de su juramento. Dice que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, vemos que este ángel, hermanos, es el que va a anunciar cosas muy, muy terribles hacia la humanidad, ¿sí? Significa que los juicios de Dios sobre esta humanidad, que él ya había anunciado previamente por medio de sus profetas, se iban a cumplir sin más dilación. O sea, la palabra dilación tiene que ver sin mayor retardamiento, sino era instantáneo. Y desde el momento en que el séptimo ángel comenzara a tocar su trompeta. Bueno, vemos que esta va a ser la última señal de aviso antes de que Dios ponga fin a un estado caótico en que este mundo se encuentra, hermanos. En ese momento Dios derramará su ira. O sea, Dios va a derramar toda la ira sobre todos aquellos que no quisieron creer en el Evangelio de la Gracia. ¿Cuál es el Evangelio de la Gracia? A lo mejor tú te vas a preguntar, Pastor, ¿cuál es el Evangelio de la Gracia? Bueno, recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, Él vino para salvar al hombre de sus pecados. Dice la palabra que Jesús vino para salvarnos del pecado. ¿Ok? Esto quiere decir que por medio de que todos los hombres, dice la Biblia en Romanos, que por cuanto todos los hombres pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, no hay ni uno que haga el bien. Entonces dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos, hermanos, hemos violado los mandamientos de Dios, ¿sí? Todos en algún momento
hemos mentido, en algún momento alguien ha tomado algo que no le pertenece, en algún momento hemos codiciado, en algún momento dice la Biblia, por ejemplo, que aquel que mira a una mujer con codicia dice que ya cometió adulterio en su corazón. Cuando tú y yo no perdonamos a una persona, Jesucristo dijo claramente que éramos culpables de homicidio, o sea, éramos asesinos. Entonces los asesinos, la Biblia dice que no mataremos, no robaremos, no codiciaremos a la mujer, no codiciaremos las cosas de las personas, sus pertenencias. Hay personas que dicen, yo como quisiera tener la casa como aquella persona, o mira, ya te fijas qué carro se compró el vecino o la vecina, y hay gente que envidia. La envidia es codicia, ¿ok? Entonces todos, hermanos, merecíamos por causa de estos pecados un justo juicio. Se llama justo juicio. ¿Qué significa? Que si tú y yo, por ejemplo, nos pasamos un alto y nos ve un policía, el policía nos va a presentar ante la autoridad y nos van a abrir un juicio por haber violado una ley. Bueno, tú y yo hemos quebrantado los mandamientos de Dios, entonces merecíamos, dice la Biblia en Hebreos, dice, muere el hombre una sola vez, y dice que después vamos a ser juzgados. ¿Por quién? Por Dios. Entonces, si nosotros nos presentáramos en este momento así delante de Dios, muriéramos, ¿cómo nos declararíamos? ¿Inocentes o culpables? Obviamente, por haber quebrantado los mandamientos de Dios, nos tendríamos que declarar culpables. Entonces, la gente hoy en día no sabe algo que le han mal enseñado, ¿sí? La gente piensa cuando mueren, pues ya está descansando con Dios. No. La Biblia dice que si nosotros morimos sin Cristo, ¿sí?, vamos a un lugar que se llama infierno. Si morimos en Cristo, vamos al cielo. La palabra de Dios nos ofrece un evangelio de la salvación. Nosotros merecíamos, por consecuencia de nuestros pecados, que un castigo. Pero las buenas nuevas de salvación es que si nosotros nos arrepentimos, cuando Jesucristo empezó su ministerio por la tierra, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí? Vemos que Jesús tuvo un encuentro con una mujer adúltera, y en ese momento Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Le dijo, levántate, pero le dice, no peques más. ¿Ok? La llamó a arrepentimiento. ¿Sí? Esta mujer iba a ser juzgada de muerte. La Biblia dice que los adúlteros debían de morir lapidados, ¿sí? Debían de morir apedreados. Quiero que tú y yo entendamos cómo Dios ve el pecado, como algo muy serio, hermanos. Y eso va a traer los juicios de Dios. En el video que yo te ponía, los gobernantes, si tú has tenido la oportunidad de ver la Biblia y leerla, había un rey muy famoso que era Nabucodonosor. Era un rey pagano, era un babilonio. Este hombre, Dios permitió que este hombre tuviera una fama muy increíble, tuviera mucho poder, pero este hombre creía en dioses y en divinidades como los dioses de los babilonios, ¿sí? Y se hizo una estatua de oro, y él quería que la adoraran. Y esto trajo una sentencia de parte de Dios para este hombre, en donde le dijo que si él no confesaba que Dios era el único verdadero Dios, él lo iba a hacer animal durante 7 tiempos. Y vemos que esta profecía se cumplió, hasta que él reconoció que Dios era el único y verdadero Dios. La Biblia dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes. La Biblia dice que todas las autoridades están puestas de parte de Dios, y todos y cada uno de los reyes, gobernantes, por ejemplo ahorita en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, que es nuestra autoridad en la Ciudad de México, bueno, en todo México, el desconocimiento de esta palabra, porque ella es atea, ella se ha declarado atea, ella no cree en un Dios, pero ella, aunque se declare atea, pues ella es su propio Dios.
Hasta eso es bien sencillo derribar el ateísmo, ¿no? Ella es su propio Dios. ¿Por qué? Porque yo dice, yo no creo en ningún Dios. No, pues ella cree en ella como que ella es su propio Dios. Entonces, vemos, hermanos, que esto va a activar juicios de Dios. Entonces, la Biblia dice que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que nos llama a todos a arrepentimiento. Dice Dios en su palabra, hoy mando a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? Significa metaneo en griego. La palabra metaneo en griego lo que quiere decir es un cambio de mente con respecto al pecado. Si tú ibas caminando hacia el pecado, hoy Dios te dice, vuélvete completamente a mí, deja de practicar el pecado, deja de hacer lo malo delante de mí. ¿Por qué? Porque tarde que temprano yo te voy a juzgar. La buena nueva de salvación es que si nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, ¿sí? Y confesamos a nuestro Señor Jesucristo que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos por causa de lavarnos con su sangre preciosa. ¿Por qué? Porque recordemos que en los tiempos cuando el pueblo de Israel pecaba, hermanos, ellos sacrificaban animalitos. Y estos animalitos se usaban para la expiación de pecados. ¿Ok? Entonces, hoy, gracias a nuestro amado Señor Jesús, Él ya hizo todo esto. Ya hoy, por ejemplo, en religiones presentan sacrificios, presentan mandas. No, hermanos, eso ya lo hizo Jesús en la cruz. Hoy en día, ya eso de que me voy de rodillas, o que hago una manda, o que hago un juramento, no, eso ya lo hizo Jesús en la cruz. La Biblia dice que Jesús cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldades, con todas nuestras rebeliones en la cruz. Por eso Él fue castigado. Entonces, como nosotros merecíamos un justo juicio, lo único que podía satisfacer la justicia de Dios era la sangre, pero tenía que ser la sangre, no cualquier sangre, tenía que ser la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él era mismo Dios, pero que se hizo hombre. Era hombre y Dios mismo. Él tenía las dos naturalezas mientras caminó aquí en la tierra. Tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y solamente la sangre de alguien justo, de alguien que no había pecado, Jesucristo no pecó. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz y al resucitar de entre los muertos, recordemos que cuando Jesús desciende al infierno, porque Él murió y descendió al infierno, Satanás pensó que lo había derrotado, pero Él no se esperaba esto, que Él descendió al infierno y en ese momento, todos los que morían, hermanos, todo esto está en la Biblia, yo te invito a que tú lo leas, todos los que morían, si morían en una situación de juicio, de maldad, como el rico, y tenemos el rico y Lázaro, que no es una parábola, es una historia que está contando nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en los libros de los evangelios Jesucristo habló 7 veces del infierno, ¿sí? Todo esto lo podemos leer en la Biblia. Entonces, cuando Jesús muere, en ese momento había un seno de Abraham, que estaba dividido por una cima. De un lado estaban todos los que habían muerto creyendo en Dios, aquellos que habían sido justos, ¿sí? Y estaban los malvados que estaban en el infierno. Ok, entonces cuando Jesús desciende, recordemos que antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera, Él está con un ladrón, uno del lado izquierdo, y le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, ni aun estando en el suplicio, ¿temes a Dios? Dice, nosotros ciertamente hemos hecho lo malo, pero ¿qué mal ha hecho? ¿Sí? Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y le dijo, cuando estés en tu reino, le dijo, ciertamente, Jesús le dijo, ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso. Ahí, hermanos, era el paraíso. Pero cuando Jesús desciende,
todas esas almas que estaban ahí en el paraíso ascendieron a los cielos, ¿sí? Se fueron con Jesús, ¿sí? Recordemos que ahí Jesús se lo lleva, y recordemos que cuando Jesús resucita, ya resucita con un cuerpo glorificado. Sus discípulos ya no lo reconocían. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo glorificado. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí vemos, hermanos, que el Evangelio de la Gracia es, la ira va a ser para todos aquellos que vivieron en rebeldía contra Él. Hoy en día, ¿sí?, mucha gente está viviendo en rebeldía contra Dios. Vemos que se va a dar respuesta al clamor de los mártires cuyas almas reposaban bajo el altar y preguntaban insistentemente: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hoy en día, hermanos, en muchos países como Nigeria, en China se acaba de prohibir que se predique la palabra. En Nigeria están matando a los cristianos, ¿sí? Los están decapitando. ¿Quién? Los musulmanes, hermanos, porque ellos creen en Alá. Ajá. Entonces, Apocalipsis capítulo 6-9 dice: entonces tendrá también lugar el juicio de todo tipo de maldad cometida en este mundo y que por el momento no ha sido castigada. Hay personas que piensan que ellos pueden hacer lo malo, que pueden seguir haciendo cosas muy malas. Hay gobernantes que piensan que no van a ser juzgados, que van a quedar impunes, pero no, hermanos. La Biblia es clara, la Biblia es precisa, que todos vamos a ser juzgados por Dios, ¿sí? Entonces dice: y por fin prevalecerá la justicia, porque el mismo Señor Jesucristo va a volver a este mundo para gobernarlo. Entonces el nombre y el carácter de Dios dice que será, ¿qué?, vindicado plenamente. Bueno, en esto consiste el misterio de Dios que Él anunció a sus siervos y los profetas, y que si el apóstol Pablo resumió de esta manera, dice Efesios 1:9-10, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, hacia las que están en los cielos como los que están en la tierra. Entonces vemos que en la consumación del plan de Dios que Él había anunciado por sus profetas, Cristo vendrá a castigar. Fíjate bien, nuestro Señor Jesucristo va a venir a castigar a todos los malvados y a establecer su glorioso reino. Puede que parecernos que son profecías muy antiguas, pero Dios no ha olvidado ninguna de ellas. Entonces vemos que Dios se lo reveló ¿a quién? Pues a su siervo, el apóstol Juan. Y Juan tuvo que comerse un librito. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, que era el apóstol Juan, y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en su boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por tercera vez en este pasaje, hermanos, Juan vuelve a mencionar al ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Sin duda debe de haber quedado profundamente impresionado por su poder y autoridad. Es probable que incluso sintiera cierto temor de acercarse a él, por lo que necesitó escuchar la voz del cielo hablando otra vez con él y diciéndole: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Este librito, hermanos, iba a tener una gran importancia en el ministerio inmediato del apóstol. En obediencia a la voz celestial, Juan fue al ángel diciéndole que le diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Bueno, vemos que este librito, hermanos, estaba abierto, pero Juan no se ordenó que lo leyera, sino que se lo comiera. En otras ocasiones la palabra de Dios se presenta como el alimento para el alma, y es seguro que el ángel deseaba que Juan se nutriera de ella.
La Biblia dice, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos nutre espiritualmente, nos fortalece, nos ayuda a crecer sanos espiritualmente. Entonces aquí vemos que la idea que tiene que ver, seguro que el ángel quería que Juan se nutriera de la palabra, y mayormente con el hecho de que ese librito contenía un mensaje que Juan tendría que transmitir a otros, y para hacerlo correctamente, primero tendría que comerlo, haciéndolo así completamente suyo, introduciéndolo en lo más íntimo de su ser. Y dicho sea de paso, hermanos, asimilar de ese modo el mensaje de la palabra es un requisito imprescindible para todo predicador. La palabra debe de afectar primero a la propia persona antes de comunicárselo a otros, y en este sentido es interesante considerar también el caso del profeta Ezequiel. Vemos que el profeta Ezequiel recibe una revelación de Dios cuando el pueblo de Israel estaba en pecado de idolatría, ¿sí? Estaba en un pecado muy grave de idolatría. Como hoy en día, en tiempo, se está adorando cosas que a Dios no le agradan. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel. Dice, llénate el estómago con esto, me dijo, al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. ¿Sí? Entonces, vemos, hermanos, que la palabra, el ángel le advirtió antes de que Juan lo comiera. Antes de que Ángel lo comiera, que le iba a amargar el vientre, pero que en su boca será dulce como la miel. La palabra de Dios, hermanos, es dulce, pero también es amarga. Vemos que seguramente tenía que ver con el hecho de que el mensaje que contenía este librito estaba relacionado con juicios inminentes que se cernían sobre los impíos a causa de su rebeldía y desobediencia, pero al mismo tiempo le resultaría dulce, puesto que también trataba del amor de Dios manifestado por su Hijo Jesucristo, cuando murió en la cruz por los pecadores, y porque anuncia la inminente victoria y el establecimiento y definitivo reino de Cristo en este mundo. Vemos que también sería dulce para Juan porque el hecho de ser partícipe de los pensamientos e intenciones divinas y ser designado para ser un portavoz de la palabra en este mundo, pues esto es un muy alto honor que el hombre puede tener, pero le va a resultar amargo porque también tendría que experimentar en su propia persona, pues que muchos hombres lo despreciarían y persiguen a los mensajeros de Dios. Hoy en día vemos que el profeta Jeremías tuvo una experiencia similar a la de Juan, y dice que después de haber comido sus palabras se sentó solo porque Dios le llenó de indignación. Vemos que él también sufría la oposición de los hombres de su tiempo, a quien fue encargado de llevar el mensaje de Dios. ¿Ok? Vemos que a Jeremías, a todos los siervos apóstoles, fueron crucificados, fueron asesinados, fueron decapitados, algunos fueron quemados, etcétera, etcétera. Entonces cada creyente siente esa mezcla de sensaciones dentro de su propio ser. Por un lado, anhela la venida de Cristo en gloria para la destrucción de Satanás y el establecimiento y glorioso reino de la tierra, pero se entristece pensando en el juicio y en la condenación, hermanos, eterna de los que no han querido creer en Él. Como consecuencia de todo esto, el predicador de la palabra de Dios proclamará fielmente los juicios contra la maldad humana contenidos en ella, pero no lo hará con alegría. Tampoco será como los hombres vanos que solo se acercan a la palabra con el fin de satisfacer sus curiosidades acerca del futuro de este mundo, ni como muchos expositores bíblicos que solo parecen interesados en poner en orden todos los acontecimientos futuros para que cuadren con su sistema teológico.
No, hermanos, el verdadero profeta de Dios sufre amargamente viendo las cosas terribles y espantosas que muchos hombres van a sufrir cuando se desaten los juicios de Dios. Mira, yo cuando veo todas estas imágenes de la gente que está rechazando, que está haciendo cosas en contra de Dios, a mí me llena de tristeza. ¿Por qué? Porque esto está encendiendo la ira de Dios. Que Dios ha sido muy misericordioso, que Dios ha sido muy paciente, pero va a llegar un momento en que Dios va a decir basta, basta. ¿Sí? Bueno, vemos que la iglesia, hermanos, van a ser arrebatados de estos días. La iglesia, muchas personas que realmente están siguiendo a Jesucristo fielmente, que creyeron en lo que hizo en la obra en la cruz, van a ser arrebatados, van a ser tomados y van a desaparecer de esta tierra. Y la gente va a pensar que se los llevaron los extraterrestres, que se los llevaron otras civilizaciones extraterrestres. No, hermanos, fue Jesús. ¿Sí? Pero una actitud así no refleja el corazón de Dios, ni tampoco tiene en cuenta que ya está en acción el misterio de la iniquidad, hermanos. ¿Ok? Entonces, cada creyente debemos de seguir el ejemplo de Juan y proclamar el mensaje de Dios, aunque nos resulte amargo a nosotros y a los que nos escuchen, porque es un hecho de que a ellos tampoco les va a gustar. El mundo está esperando oír cosas agradables. Hoy vemos que hay predicadores que anuncian paz, prosperidad, pero como estamos viendo, el mensaje de Dios contiene muchas advertencias serias y amargas. Juan obedeció la orden celestial y efectivamente experimentó lo que se le había dicho de antemano. Entonces vemos que él tomó el librito de la mano del ángel y lo comió, y que era dulce en su boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó su vientre. Una vez que él lo hubo hecho, el ángel le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Habiendo digerido la palabra de Dios, debía profetizar nuevamente a todas las naciones, un encargo muy parecido al que recibió en otro tiempo el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 10. El fin no había llegado todavía, pero en el anuncio de que el ángel acababa de hacer sobre su inminente llegada, debía hacer que Juan siguiera profetizando con mayor insistencia, si fuera posible. En realidad, Juan ya había recibido un llamamiento similar de parte del mismo Señor Jesucristo cuando lo constituyó uno de sus 12 apóstoles. Por lo tanto, lo que aquí tenemos podría decirse que es una renovación de su misión profética, enfocada especialmente ahora en anunciar el inminente juicio que ha de venir sobre este mundo y que contiene descripciones notablemente más duras de las que leemos en otras partes de las Escrituras, hermanos. Entonces, vemos en los siguientes capítulos de Apocalipsis que la profecía estaba dirigida a las naciones, o sea que se trate de ellas. En cualquier caso, cada persona debe de conocerlos, porque la copa del juicio de Dios ha de ser bebida por todas ellas. No obstante, hermanos, cuando Juan recibió este encargo era ya muy mayor y además se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Así que parecía muy difícil que su profecía pudiera llegar muy lejos. Sin embargo, él las escribió y Dios se encargó de darlas a conocer a todos los extremos de este planeta hasta nuestros días. Podemos decir que Juan cumplió fielmente con el llamamiento recibido de Dios. Entonces, pues, quiero cerrar con esto, hermanos. Hoy en día se están moviendo muchas cosas a nuestro alrededor y la gente está, tú ves hoy en día la gente está viviendo la vida de una manera como si todo estuviera bien, pero no. La naturaleza vemos que se está desbordando de una manera como nunca lo había hecho. Hoy en día vemos ciclones más poderosos, hoy en día vemos personas que está lloviendo de una manera como no había, vemos plagas de langostas en países como Brasil, vemos plagas de ranas como lo fue en los tiempos de Egipcio también en Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil es una nación que ha alimentado los carnavales.
Eh, Hoy en día veíamos que en la Iglesia Católica permitieron que se hiciera un baile en donde entran demonios danzando, hermanos. Esos son invocaciones. Todo eso, hermanos, es el enemigo entregando a todas las almas, y las personas no tienen el discernimiento. Participa, la Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Y la gente, por no leer la Biblia, ¿sabes cuál es el mayor problema? Que la gente no lee la Biblia. Que la gente va a la misa, va al culto, va a la congregación, pero no leen la Biblia. Y esto, tarde que temprano, va a provocar que la gente caiga en situaciones que no sean agradables delante de Dios. Por eso es bien importante, hermanos, que tú y yo leamos la Biblia, estudiemos la Biblia. La Biblia es cuestión de vida eterna. Yo quiero que tú te imagines como una transfusión de sangre. ¿Qué pasa cuando una persona la operan y en ese momento dicen, ¿sabes qué? Si no le hacemos una transfusión de sangre, se nos muere. La Biblia es como una transfusión de sangre, que si tú y yo no nos hacemos esa transfusión del conocimiento de Dios, podemos perecer, podemos ser engañados, podemos vivir situaciones muy tremendas. Tú ahorita que estás tomando este estudio de Apocalipsis, te estás dando cuenta que la palabra de Dios trae muchos misterios, pero por no leerla, mucha gente está en la fiesta, está en pecados que a Dios no le agradan, está en cosas que a Dios no le agradan. Hoy vemos que la brujería, la hechicería. Apenas yo pasaba por acá por Santa Teresa y veía que hay un negocio en donde dice venta de imágenes de fe. No, pues son cosas de la santería, son cosas de culto a la muerte, son culto a los demonios, y todo esto la gente lo está ignorando, y esto va a traer los juicios de Dios contra la humanidad. ¿Ok? Entonces voy a cerrar con un último video, permítanme tantito. Debido a ese Bueno, bien, ¿y tú? Bueno, ¿me escuchas? Sí, bien, bien. Oye,
Te mandé el dato me mandó mi primo Alfredo que mañana van a guardar las cenizas en la parroquia que te dije a las 3:45, por si quieres ir. Ok. ¿Vale? Sí, hermanita. Ahorita te devuelvo la llamada. Es que estoy en enseñanza. Órale. Bye. Ah, ok, órale, bye. Terrible intercambio. Hecho por el hombre en su pecado, Dios ha derramado su ira, escuchen bien otra vez, contra toda la raza humana. Pablo no está hablando aquí de casos específicos. Pablo está hablando de la humanidad. Él está diciendo, Dios ha derramado su ira contra el hombre, contra toda la raza humana. ¿Cómo? Dejándoles cosechar en toda su intensidad el fruto de su extravío. 3 veces. Pablo dice en este pasaje que Dios los entregó. 3 veces. A todo el mundo. Dios los entregó. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó. Va a haber un despliegue de la ira de Dios en el día del juicio. Pero Pablo está hablando aquí de cómo se manifiesta esa ira aquí y ahora en el presente, como dice el comentarista William Hendrickson. Dios en su ira permite que todos los pecadores impenitentes sean arrastrados por sus propios pecados al abismo de sus propias pasiones viles. Esa es una de las manifestaciones de la ira de Dios sobre una humanidad pecadora que, sabiendo que existe Dios, ahora quiere pretender que no lo sabe. Ahora quiere pretender que no está ahí. Ahora quiere pretender que su opinión no importa en lo absoluto. Y Dios nos entregó. Pastor, pero la Biblia dice que Dios es amor. Yo no sé. Pero también enseña que Él es perfectamente santo. Y que Él es perfectamente justo. Estos atributos no se excluyen entre sí, sino que se complementan. De hecho, déjenme decir algo que a algunos les va a parecer bien extraño. Precisamente porque Dios es amor, Él no puede permanecer indiferente ante el pecado y la maldad que destruyen al hombre creado a su imagen y semejanza. Alguien dijo muy sabiamente, todas las personas que realmente aman, en ocasiones se llenan de ira. No a pesar de que aman, sino más bien por causa de ese mismo amor. Óyeme bien, si el hecho de ver arruinarse aquello que tú dices amar, eso no te produce ira, eso es un síntoma de que tú realmente no lo amas. ¿Se entendió eso? Si tú realmente amas, tú tienes que tener ira. Si tú no sabes lo que es la ira, tú no eres una persona llena de amor, tú eres un indiferente. Y el indiferente o la indiferencia no es más que odio disfrazado. El verdadero amor no puede permanecer indiferente ante la crueldad, no puede permanecer indiferente ante la violencia, no puede permanecer indiferente ante la injusticia. Así que Dios muestra su ira contra el pecado en todas sus manifestaciones, no solo porque es un Dios justo, sino también porque es un Dios de amor.
Él no puede quedarse de brazos cruzados ante el pecado del hombre, sino que ha derramado su ira desde el cielo, dejando que el hombre obtenga lo que quiere. Esa es la manifestación de ella. Dejándolo que se vayan detrás de sus pasiones. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Esa es la manifestación de la ira de Dios sobre una humanidad pecadora. ¿Quieren vivir pretendiendo que Él no tiene nada que ver con nuestras vidas? A pesar de todas las evidencias que Él ha dejado de sí mismo, Dios les está dejando experimentar las consecuencias de esa terrible y pecaminosa decisión. Bueno, hermanos, yo estoy completamente de acuerdo con este pastor que es Sugel Michel, que yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú como papá o como mamá cuando tu hijo no te obedece? Primero, triste. Segundo, te enojas. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando tu hijo te miente, ¿cómo te sientes? Cuando tu hijo roba, por ejemplo, hay personas o papás que si su hijo toma algo que no les pertenece, le aplauden. Y eso se llama indiferencia. ¿Sí? Pero si tú ves que tu hijo roba o toma algo que no le pertenece, ¿cómo te sientes? Recordemos que los mandamientos de Dios, hermanos, son el reflejo del amor de Dios. Dios puso los mandamientos ¿para qué? Para que reinara la paz, para que hubiera armonía, para que hubiera unidad. ¿Sí? Y hoy vemos que tristemente el hombre se está yendo cada vez más y más. Apenas veía una situación en donde una persona le preguntan ¿qué es una mujer? Y esta mujer dice, es que una mujer es lo que tú te creas. Primero, pues una mujer es una mujer que tiene la capacidad primero de menstruar. Biológicamente tiene ovarios, tiene matriz, tiene útero, puede dar vida, puede dar hijos. Y hoy el transexualismo, hoy el homosexualismo, el lesbianismo ha creado cosas completamente fuera del orden. Y vemos que la Biblia dice que Dios va a entregar a esas personas ¿a qué? Pues a sus pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios, de un Dios incorruptible por un hombre corruptible. ¿Sí? Y dice que Dios los entrega. ¿Para qué? Para que deshonren sus cuerpos. Hoy en día vemos que la ideología LGBT ha avanzado a un nivel tanto que va a traer juicios de Dios contra la humanidad, en donde se está aprobando el aborto, las naciones que están aprobando el incesto, las naciones que están aprobando la pedofilia. Todo eso va a traer la ira de Dios, hermanos. Por eso nos habla esto en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Sabías que, por ejemplo, hay países que aceptan la sodomía, que la pornografía lo ven como algo normal? ¿Sí? Que la zoofilia lo ven como algo normal. Hoy en día, hermanos, no podemos ver eso. Nosotros no podemos, como verdaderos creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo algo: yo no he venido para abolir la ley, sino para hacer que se cumpla. ¿Sí? Jesucristo no negó la ley, sino Él la cumplió. Vemos que Jesucristo no mató, vemos que Jesucristo no deseó a una mujer, no codició, no. Jesús fue un ser perfecto, divino, y fue hecho hombre, pero tenía las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Hoy Dios nos está llamando a ti y a mí a que amemos realmente a Dios. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, Dios nos dice que debemos de amar su palabra, que debemos de pasar tiempos con Él, meditando, orando, buscándole de todo corazón, obedeciendo su palabra, porque dice la Biblia que el justo por la fe
vivirá. ¿Sí? Dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios, la verdadera fe, la fe que nos salva, la fe que transforma, la fe que nos cambia cada día con día, hermanos, es la palabra de Dios. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma del pecador. Cuando tú y yo vemos la Biblia, hermanos, algo sucede en nuestro interior, porque cuando empezamos a ver que el pecado no lo podemos normalizar, que el pecado no lo podemos aceptar, no, porque la Biblia dice que Dios aborrece el pecado y nosotros como hijos e hijas de Dios debemos de aborrecer el pecado, porque Dios es un Dios, como lo decía este predicador, es un Dios santo, santo 3 veces, y también es un Dios justo, es un Dios que aborrece el pecado, que aborrece la maldad, ¿sí? Entonces, hoy en día vemos que la gente se está levantando en protestas, vemos que hoy en día ya no se, las autoridades que son las que deberían de ejercer justicia, están dejando que se hagan caos, desórdenes, manifestaciones en donde se afectan a muchas personas. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a la anarquía, porque eso va a llevar a los juicios de Dios, porque la Biblia dice que los jueces fueron puestos para castigar a aquellos que violan las leyes, a aquellos que hacen el mal. Entonces, pues esto está bien tremendo, hermanos. Nosotros realmente, yo quiero decirte con mucho amor que estamos viviendo los tiempos finales, que esta generación es la que va a ver eso. Es esta generación, y ya no tarda, hermanos, ya no tarda. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es precisa. Vemos que la ciencia ha aumentado a un nivel como lo profetizó el profeta Daniel, y estamos viendo que hoy el hombre intenta ser y jugar a que es Dios. Hoy en día la inteligencia artificial está tratando de suprimir al hombre. Hoy vemos que están tratando de crear seres perfectos, cuando lo más perfecto que creó Dios es el ser humano, ¿sí? Porque la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, vio que era bueno. Pero el hombre, por la consecuencia de ignorar a Dios, ¿sí?, de no tomar en cuenta a Dios, ¿sabes qué se ha perdido hoy en día? El temor y el respeto a Dios. ¿Ok? Pues esperamos con esta enseñanza, hermanos, que te vaya quedando más claro que los tiempos que estamos viviendo son tiempos apocalípticos, que no tarda en establecerse el nuevo orden mundial, una sola religión en pro de la paz y del amor, lo cual es contrario a la Biblia. Se va a establecer un nuevo orden mundial en cuanto a la economía, una sola moneda, y también va a venir un solo gobernante que lo puede hacer hoy en día a través de la tecnología, porque hoy a través de la tecnología va a haber un hombre que va a gobernar este planeta y va a ser el anticristo, el inicuo, como lo dice la palabra de Dios, y tú y yo tenemos que estar preparados cada día más y más, buscando con todo nuestro corazón a nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine en tus corazones, y que Dios te siga dando la iluminación y un corazón entendido en el nombre de Jesús. Muy buenas noches, que descansen. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches.